Bien, ¿qué dicen los pueblos indígenas y el gobierno respecto a este artículo? Perfecto. Aprobado. El artículo cuarto, sí, habría que colocar una X ahí donde dice el artículo cuarto. Bien, vamos al artículo plazos. Plazos. Las consultas de las medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos indígenas considerarán los siguientes plazos de acuerdo a las etapas establecidas en el artículo anterior. Tratándose de medidas legislativas que se deban iniciar por mensaje del Presidente de la República, cada una de las etapas deberá ser ejecutada en un plazo no superior a 25 días hábiles. Tratándose de medidas administrativas, cada una de las etapas deberá ser ejecutada en un plazo no superior a 20 días hábiles. En todo caso, el proceso de consulta no podrá exceder el plazo establecido en el artículo 27 de la Ley 19.880, que establece el plazo máximo de tramitación de un procedimiento administrativo. Sin perjuicio de lo anterior, el órgano responsable de la medida, previo diálogo con las instituciones representativas de los pueblos indígenas afectados directamente, podrá, en la etapa de planificación, modificar los plazos señalados por motivos justificados, considerando la necesidad de establecer procedimientos flexibles que se adecúen a las circunstancias propias de cada consulta en particular. Bien. Los pueblos aprueban, aprobado, y el gobierno. Cuando dice de los pueblos indígenas afectados directamente, la segunda línea del último inciso. Ahí. ¿Lo encontraste? Acá. Aprobado el artículo. Vamos. Proceso de consulta. Proceso de consulta. Ya. Proceso de consulta. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo, y ahí, ya, XX, procedimiento apropiado, todo proceso de consulta deberá contemplar a lo menos las siguientes etapas. Inciso A, planificación del proceso de consulta. Esta etapa tiene por finalidad entregar la información preliminar sobre la medida a consultar a los pueblos indígenas. Determinar por parte de los pueblos indígenas y del órgano responsable los intervinientes y sus facultades. Y determinar conjuntamente entre el órgano responsable y los pueblos indígenas la metodología o forma de llevar a cabo el proceso, el registro de las reuniones por medios audiovisuales, actas u otros medios que dejen constancia del proceso y la pertinencia de contar con observadores, mediadores y o ministros de fe. La metodología deberá considerar a lo menos la forma de intervenir en el proceso de consulta, la formalización de los acuerdos, los lugares, los plazos, la disposición de medios que garanticen la generación de un plano de igualdad, así como los mecanismos de difusión y logística en general. Esta etapa comprenderá 3 instancias, una para la entrega preliminar de información sobre la medida a consultar, otra para determinar los intervinientes y la metodología, para lo cual los pueblos indígenas contarán con el tiempo suficiente para acordarla de manera interna, y finalmente otra para consensuarla con el órgano respectivo. Los acuerdos de esta etapa constarán en un acta que contendrá la descripción detallada de la metodología establecida, debiendo ser suscrita por los intervinientes designados para dicho efecto. De no haber acuerdo en todo o en alguno de los elementos indicados precedentemente, el órgano responsable deberá dejar constancia de esta situación, formalizando
la metodología que se aplicará, la cual deberá resguardar los principios de la consulta. Inciso B. Entrega de información y difusión del proceso de consulta. Esta etapa tiene por finalidad entregar todos los antecedentes de la medida a consultar a los miembros de los pueblos indígenas, considerando los motivos que la justifican, la naturaleza de la medida, su alcance e implicancias. La información debe ser entregada oportunamente, en la lengua del pueblo indígena de ser necesario, empleando métodos y procedimientos socioculturalmente adecuados y efectivos. La información de la medida a consultar y del proceso se deberá actualizar permanentemente en los sitios web del Ministerio de Desarrollo Social, CONADI y del órgano responsable. C. Deliberación interna de los pueblos indígenas. Esta etapa tiene por finalidad que los pueblos indígenas analicen, estudien y determinen sus posiciones mediante el debate y consenso interno respecto de la medida a consultar, de manera que puedan intervenir y preparar la etapa de diálogo. D. Diálogo. Esta etapa tiene por finalidad alcanzar el acuerdo respecto de la medida consultada mediante el intercambio de posiciones y contraste de argumentos. Dentro del plazo establecido para esta etapa, deberán realizarse las reuniones que sean necesarias para cumplir con el objetivo de la consulta. En esta instancia, se deberá respetar la cultura de diálogo y los métodos de resolver conflictos de los pueblos indígenas. Los acuerdos y desacuerdos de esta etapa constarán en un acta que deberá también dar cuenta de los mecanismos y acciones de seguimiento y monitoreo. E. Sistematización, comunicación de resultados y términos del proceso de consulta. Esta etapa tiene por finalidad elaborar una relación detallada del proceso llevado a cabo, desde la evaluación de la pertinencia, las distintas etapas y los acuerdos alcanzados y disensos producidos, lo que deberá constar en un informe final. ¿Algún comentario, alguna observación, sugerencia? Puedo leer. En el caso que sea necesario el consentimiento, regirán las normas dispuestas en el convenio 169. De producir restricción a derechos de los pueblos indígenas durante el proceso de consulta, se deberá establecer las mitigaciones y o reparaciones equitativas, según corresponda, que deberá considerar la medida a dictar, con todo el órgano competente, pero sí, deberá justificar la necesidad y proporcionalidad de la medida, la que siempre deberá respetar y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Quiero hacer la salvedad de que ayer en la comisión facilitadora de parte de los pueblos indígenas incorporamos este inciso que no ha sido sancionado, por lo tanto también hay que hacer esa salvedad. Sin embargo, todo lo demás sí estábamos plenamente de acuerdo para ponerlo a la mesa. Es parte del artículo de las etapas. ¿Algún comentario, sugerencia por parte del gobierno? Dejar claro solamente que se aprueba este artículo, pero de manera parcial. O sea, solo lo que está destacado en amarillo y el último inciso que no se entiende aprobado. Esa es nuestra única precisión, sin perjuicio de que se va a estudiar y se va a conversar, pero por ahora no se... Y el resto del artículo del procedimiento de consulta estaría aprobado. El tema pendiente, pero el resto del artículo... Bien, entonces la propuesta del artículo 18 en este caso, proceso de consulta, estaría en verde hasta la letra D y quedaría E y quedaría pendiente Último inciso. el último inciso. La palabra al hermano Samuel. Es importante que quede en acta eso, que quede bien especificado, digamos, en acta. Y así también después para poder esperar la respuesta que el Estado se ha comprometido. Eso. Perfecto, bien. Por parte del gobierno, ¿alguna observación, comentario, sugerencia respecto a lo planteado?
No estamos de acuerdo como lo ha señalado Hans. Nosotros o sea, el artículo ese, salvo ese párrafo final, tenemos que evaluarlo. El otro resto del artículo estamos de acuerdo, ¿cierto? Estamos de acuerdo en ponerlo en verde. Y en la otra parte tenemos que evaluarlo y discutirlo aún un poco más profundamente. Bien. Hasta esta parte, entonces podríamos señalar, señorita Steffi, hacer un recuento de todos los artículos. Sí, ¿hay algún otro que está también aprobado? Ya, perfecto. Suspensión del proceso de consulta. Don Pedro Flores. Hermano Hans. ¿Quién era la hermana Cecilia? Suspensión del proceso de consulta. Si durante el proceso de consulta se produjeran actos o hechos ajenos a las partes que perturbaren cualquiera de las etapas de la misma, el órgano responsable de la medida podrá suspender fundadamente el mismo hasta que se den las condiciones requeridas para su continuación. Asimismo, el pueblo indígena afectado podrá solicitar fundadamente al órgano responsable la suspensión del proceso de consulta. En ambos casos, el órgano responsable de la medida deberá evaluar la procedencia de la suspensión. La decisión de suspensión se sustentará en un informe motivado sobre los actos o hechos que afectan cualquiera de las etapas del procedimiento de consulta, no pudiendo dicha suspensión, de ser el caso, superar el plazo de 15 días hábiles. Cumplido ese plazo, el organismo respectivo podrá reanudar la etapa de la consulta que se hubiese suspendido, en un lugar y en condiciones que garanticen la continuidad del proceso, en coordinación con los o las representantes del o de los pueblos indígenas.